Y dicen que todo vacío se llena, y ante el vacío que ha venido dejando Europa, tú sabes que hasta el idiota de Josep Borrell se atrevió a decir en aquel momento que como, como jardineros tenían que cuidar el jardín de los salvajes que vivíamos en la selva. Y luego después viene a decir que como cabeza colonial tenían que repensar la manera de acercarse a América Latina. O sea, un tipejo que técnicamente sigue viendo para abajo al resto del mundo, pero están en franca decadencia. Entonces, por ejemplo, México. Mira, Hugo, el 89% de nuestro comercio lo tenemos con Estados Unidos. 89%. Por eso decimos que estamos norteados y desorientados. Pero realmente México no necesita tanto Europa, o sea, podemos prescindir de Europa. Con Estados Unidos de plano no, porque tenemos a 60 millones de seres humanos de origen mexicano. Los migrantes nos envían remesas a México por hasta 60,000 millones de dólares. De las principales fuentes de ingreso, el turismo. 80% de los turistas extranjeros son de Estados Unidos, muchos de ellos de origen mexicano. Pero es decir, si hay una interdependencia brutal con Estados Unidos. También es cierto que somos su principal socio comercial. También es cierto que la población migrante estadounidense más grande fuera de Estados Unidos está en México. Es decir, está fuerte la relación comercial, pero de Europa no. Lo que me sorprendió muchísimo es cómo los latinoamericanos le seguimos haciendo el caldo gordo a esta gentuza abiertamente apologista de la guerra y que todavía se dan el lujo de decirte, pero los podemos sancionar en caso de que no cumplan todo lo que les pongamos sobre la mesa. Ahí Alberto Fernández, ahí todo tibio, dijo, no, bueno, es que tampoco estoy de acuerdo, apoyo lo que dice Lula de que cómo vienen con una mano a pedirnos cosas y con otra a querernos dar de cinturonazos, poniendo luego lo de las sanciones, ni que el Mercosur fuera cualquier cosa, ¿no? O sea, entre Argentina y Paraguay, perdón, entre Argentina y Brasil, casi son un 60% de toda Europa. Entonces, y México, el presidente López Obrador queriendo que se aceleren ya también las negociaciones para que finalmente el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea se lleve a cabo, no los necesitamos, con todo respeto. Me sorprende mucho el presidente López Obrador, que en México todos los días se la pasa pegándole a la derecha, y de pronto viene una representante en carne y hueso de los nazis y apologista de la guerra, halcona, y termina diciéndole inteligente y agradable. No había necesidad de humillarse tanto, francamente. ¿Sabe? Esto me recuerda uno cuando hace la relación de poderes entre regiones. Yo me acuerdo cuando vengo de un país que es el principal productor de banano del planeta. Y no es porque el banano sea americano, el banano es asiático, pero eso quisieron los de Dole y esas compañías de Estados Unidos. Pero yo recuerdo que en un momento en los 90, la Unión Europea, una de las primeras acciones que hizo contra un país extranjero fue ponerle sanciones al banano ecuatoriano, hacerlo más caro y obligó a los ecuatorianos a pagar menos sueldos, a hacer que el negocio no sea tan rentable o buscar mercados alternativos. Y eso es lo chistoso, ¿no? Por ejemplo, todo el banano que se consume en Rusia es de origen ecuatoriano. No hay otro. Se consume el banano ecuatoriano. Pero en Europa le pusieron sanciones, restricciones al banano ecuatoriano porque ellos tenían el pretexto de decir, es que en las Canarias, joder, tío, las Canarias también se está produciendo bananas. Y las bananas de las Canarias, de las Gran Canarias, que por cierto son África, no son Europa, es una invasión eso. Joder, que son muy buenas también y necesitamos darle ese trabajo a los productores, tío. ¿Y qué pasa con Ecuador? Firmaron un convenio, y cuando vienen estos ultraderechistas vendepatria regaladores, lo primero que hizo Moreno fue hacer un tratado de libre comercio con esa gente. Entonces, yo no sé si... A ver, ok,
nuestros empresarios que llegan a ser presidentes, que no tienen una visión social, sino de negocios, de importar, exportar y hacer sus negocios y sus chanchullos, como decimos acá en el Ecuador, escondiendo las cosas para que suban de precio, etcétera. Haciendo especulación, perdón, es la palabra adecuada. Ellos les convienen estas cosas, porque ellos, como son parte de los tratados y de los acuerdos, saben en dónde pueden, después de ser presidentes, ministros, donde ellos pueden hacer sus negocios, o incluso dentro de las actas, de los documentos firmados en tratados de libre comercio, ponen beneficios para las empresas de ellos. Pero el resto de la industria de ese país se destruye, se acaba. Pero no importa, ellos son globalistas, ellos llegan al poder de un país, ahí sí con el nacionalismo para pedirte el voto, pero una vez de presidentes regalan y venden todo a beneficio de ellos. Esa es la grave crisis que también tenemos. Y ese es el doble estándar, la doble moral que tienen, por ejemplo, gobiernos como el de Estados Unidos o de la Unión Europea, que cuando firman los tratados de libre comercio con los demás países, lo hacen individualmente con los países. Ellos sí tienen su proteccionismo, ellos sí tienen controles y restricciones, pero le piden a los otros países firmantes que sean abiertos y que perdonen. Ojo, en esta semana pusieron restricciones en la Unión Europea para Huawei y para THC, esta empresa que fabrica tecnología de telecomunicaciones, por la seguridad que dice Estados Unidos que se puede violar en la Unión Europea. Pero entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué mercado abierto? ¿De qué? Y a mí que me enseñaban en las universidades el tema del trading, que esto del outsourcing, me lo vendían como la gran joya, porque yo estudiaba en una universidad de estas como el TEC de México, ¿no? Que es acá la San Francisco de los ricachones. Y me vendían esa idea como lo mejor. Y qué bueno que la historia nos enseñó que toda esa ideología de los ricachones es falsa. Y todo eso es una estupidez, es un error. Provoca desindustrialización y todo lo demás. Entonces, tenemos ese grave problema y eso lo estamos viviendo de manera acelerada y destructiva en el Ecuador. Porque, claro, estos empresarios de las cámaras de comercio, de las cámaras de industrias, de los grupos de empresarios y de corporaciones de la banca, tienen mucho poder financiero y mediático, llegan al poder, acaban con nuestros países, no buscan la integración regional y terminan obviamente haciendo que nuestra pobre gente migre hacia esos mismos países después como esclavos, Europa, Estados Unidos, muriéndose también en el Mediterráneo, como ha pasado en esta semana, o tal vez en el Río Grande, como le ha pasado a muchos ecuatorianas y ecuatorianos en estos días. Entonces, es realmente devastador, pero, y me da más pena porque muchas veces estos personajes que llegan al poder, hablemos de un Vicente Fox, por ejemplo, ¿no? O un Calderón, supuestamente fueron a la universidad, supuestamente tienen educación y han sido, bueno, lo de empresario, cualquiera que hereda puede decirse llamarse empresario, tener dinero no es necesariamente un documento de inteligencia que demuestre inteligencia o conocimientos. Pero a mí me sorprende y me asombra que en los 90, acá tuvimos uno graduado en Harvard, Mawad Wid, que destruyó el Sucre, entonces, y dolarizó al país. Entonces, y ese no solo se graduó en Harvard, destruyó el Ecuador y después se fue a Harvard a dar clases y sigue ahí en Harvard dando clases hasta de estudios latinoamericanos. Entonces, para mi criterio, realmente es bien duro, bien triste lo que hemos vivido desde México hasta la Argentina. Menos mal existe el Internet y ahora estamos contragolpeando en estos pequeños espacios. En mi época de niño y adolescente, hasta la universidad, esto no existía. Estos diálogos, estas conversaciones, esta transmisión de información abierta no existía. Y si te enterabas era porque viajabas, si te enterabas era porque ya gente muy grande, o sea, de mucho estudio, de mucha rebeldía, te la cuenta y te impresiona, pero no siempre tienes la posibilidad de escuchar a esas personas o de estar cerca de ellos. Entonces, creo yo que aquí es donde viene la ruptura. Va a haber una ruptura muy grave, muy conflictiva en Sudamérica en estos próximos meses. Sinceramente, sí, porque se va a chocar la izquierda clásica, hasta yo no sé si llamarla marxista, versus este progresismo conservador de la naturaleza y de los taparrabos y de las plumas en las cabezas de Europa, que probablemente quien va a hacer el giro tendrá que ser el presidente Luis Ignacio Lula da Silva. Él sería quien ponga la ruta de lo que hay que hacer. El presidente de México ya lo demostró, ya ha probado que el pensamiento
de industrializar su país, de invertir, de poner el gasto público para sacar al país adelante, tiene un peso que creo que hasta hace 2 días estaba cerca de 14 por dólar, me parece. O sea, 6 años nos han demostrado que ese es el camino adecuado. Los 10 años de Correa, los años de Lula da Silva, los 8 años de presidente de Lula da Silva, nos han demostrado que la integración, la industrialización, de ver hacia adentro ha sido lo adecuado, ha sido lo correcto, y que estos prácticamente 6 años de Macri, Lazo Moreno, bueno, Duque, en Colombia nunca se ha vivido esto, de Bolivia con Evo en su época próspera, etcétera, etcétera, realmente son el camino que se debe seguir, y no el financierismo, ¿no? Porque lastimosamente estos créditos que trae von der Leyen con sus famosos 10.000 millones son créditos, deuda, que condicionan a los países. Por ejemplo, te dicen, te vamos a prestar ese dinero para el hidrógeno, con maquinaria alemana, maquinaria europea, pero ojo, tú no puedes hacer inversiones privadas. La empresa privada de tu país tampoco puede hacer competencia hacia estas nuevas industrias. ¿Qué nomás estarán poniendo como cláusulas para poder hacer estas inversiones? Cuando en el siglo XXI no necesitamos. Tenemos financiamiento chino, tenemos financiamiento India. India está empezando a surgir y a salir, pero lastimosamente nosotros no tenemos en Ecuador, por ejemplo, no tenemos embajada. Creo que hay una en Colombia, y la de Colombia sirve para Venezuela, Ecuador. O sea, estamos en una época todavía de tribalismo, de sectarismo, y por eso es que estamos como estamos, profe. Lastimosamente, todavía vienen estas von der Leyen, y somos como pequeñas veletas, como pequeños barcos que viene un viento y nos sopla y nos manda para cualquier lado.